reactivan expedientes sobre caso de menor de 2 años presuntamente usado por su madre para ingresar droga a la cárcel de La Tolva. Ofrecen recompensa de 350,000 empiras para dar con el alcalde del Triunfo Choluteca, Cristian Castillo, a quien acusan de liderar una red criminal de narcotráfico en el sur. Francisco Cosenza, exadministrador de la Tasa de Seguridad, será extraditado este jueves a Estados Unidos, que le acusa de delitos de corrupción y lavado de activos. Más de 300,000 empleados del sector privado han perdido cada uno 50,000 empiras de la reserva laboral de prestaciones por negativa del Congreso a debatir nueva ley de protección social. Centrales obreras se encuentran castradas y acomodadas al poder político, viendo cómo la clase trabajadora pierde derechos, opinan analistas. Presidenta Castro inaugura Centro de Educación Básica en Cedros, Francisco Morazán. Maestros y alumnos de la región de Cortés alquilan baños sanitarios porque en sus escuelas no sirve y se desconoce cómo avanza millonaria construcción escolar otorgada a la AMON. María Corina Machado envía carta al gobierno de Honduras y Nicolás Maduro promueve ley contra el fascismo para perseguir opositores y censurar redes sociales. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles. Mira que ya pasó la Semana Santa. Sí, Renato, estamos en el miércoles de la semana siguiente de la Santa. ¿Cómo avanza el tiempo? Buenas noches. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Las autoridades de la Fiscalía iniciaron una nueva investigación del caso del menor de 2 años que habría sido usado por su madre para introducir droga en sus genitales en la cárcel de La Tolva, a fin de determinar si hubo o no negligencia en el manejo del caso. En tanto, desde la Secretaría de la Niñez se anuncia el despliegue de un equipo multidisciplinario para conocer el caso y determinar si es necesario otorgar medidas de protección al menor. El revuelo mediático del caso obligó la intervención de la Fiscalía de la Niñez, que reabrió la investigación de oficio para esclarecer si los genitales del niño de 2 años fueron utilizados por su madre para introducir marihuana a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva. Esto ha motivado la apertura de... Annie Jacqueline García Cruz, progenitora del menor de edad, ya está ubicada, informó el Ministerio Público, que a través de su dirección de fiscales exigió un informe detallado de los hechos para determinar si hubo o no negligencia de quienes la dejaron en libertad, tal como denunciaron las autoridades de la Policía Militar. En el supuesto que con la investigación que se está realizando hubiesen indicios de responsabilidad penal de la madre, pues es lógico que se tendrían que emprender las acciones, pero también en atención al debido proceso y al estado de presunción de inocencia. Si no las hubiesen, evidentemente la Fiscalía no tendría por qué presentar un caso ante los tribunales. Desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia CENAF, procedieron a desplazar un equipo multidisciplinario para conocer la situación del niño y su entorno, a fin de establecer si se requiere dictar medidas de protección. Lo que tenemos que investigar y asegurarnos es que el entorno familiar del niño tenga las condiciones de protección. El niño tiene derecho a estar con su familia. Si en el entorno familiar hay situaciones de riesgo o vulneración, nosotros tenemos que proceder con medidas de protección. Lo que sí está claro es que este sensible e impactante caso debe quedar de lección para fortalecer la institucionalidad, afirmó el director de la red COIPRODEN, en vista que se está vulnerando la integridad de niños y niñas. Esto solamente debe de servirnos de ejemplo para poder analizar cuáles son los mecanismos de control, cuál es el equipo que se tiene a disposición en ese momento frente a situaciones de esta naturaleza para que se tomen decisiones de manera inmediata y se comunique inmediatamente a las autoridades competentes.
De acuerdo a los expertos en temas de niñez, el hecho de restringir las visitas de niños a centros penitenciarios debe ser una medida temporal, por mientras se mejoran los espacios donde se realizan esos encuentros. Tras conocer la liberación de Annie Jacqueline García, madre del niño de 2 años al que habría utilizado para introducir marihuana a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva por falta de evidencia, el comandante general de la Policía Militar, Ramiro Muñoz, reaccionó molesto el martes en la emisión de TN5 Estelar e insistió que la droga solo pudo ingresar en el cuerpo del menor de edad, pues la progenitora sí tenía que pasar por el escáner y pasó por el escáner. Muñoz señaló errores en el proceso de investigación, pues asegura sí presentaron como autoridad militar que resguarda las cárceles pruebas suficientes para dejar detenida a la joven madre, por lo cual cuestionó al Ministerio Público por no dirigir de manera eficiente el caso que ha indignado a la población. Ser niño no es nada fácil en Honduras. Tenemos que admitirlo con vergüenza, dolor e impotencia. Las autoridades policiales aseguran que las maras y pandillas están detrás del reclutamiento de adolescentes y niños de zonas vulnerables para evadir la justicia y han detectado un incremento en detenciones de menores. Diversos sectores piden dar mayor atención a este fenómeno para evitar la utilización de menores por parte de la criminalidad organizada. Haber dejado en libertad a la madre que utilizó a su bebé para ingresar droga al centro penal de Moroselí El Paraíso es un acto repetitivo que echan a perder los buenos trabajos que hacen en su momento los entes de seguridad, cuestiona este transportista. De nada sirve que las autoridades hagan su trabajo capturando, llevando a los tribunales a los delincuentes y que allá los jueces dejen en libertad a estos individuos. Entonces, ¿qué sucede? La misma policía se decepciona porque le botan el trabajo. En los últimos años, las maras y las pandillas atraen a menores en zonas vulnerables y los utilizan como banderines, recolectores de la extorsión y la venta de drogas según Dipanco. Son parte de las estrategias que tienen estos antisociales de utilizar menores de edad porque saben que no van a enfrentar un proceso judicial competente, sino que van a ser enviados a la Fiscalía de la Niñez y posterior a esto enviados a un centro de internamiento de menores. En las últimas semanas, la policía ha detenido al menos a 6 menores en poder de envoltorios de supuesta droga y un sinnúmero de adultos, lo que refleja un repunte en el microtráfico de estupefacientes. En lo que fue la Semana Santa, se requirieron un total de 27 personas por lo que es el delito de tráfico ilícito de drogas, y algo que nos llamó la atención y la preocupación por parte del alto mando superior es que en menos de 72 horas pues se requirieron a 5 menores de edad, niños de 13, 14 años, incluyendo niños y niñas. Este criminólogo sugiere ser más severos con las penas para los padres de adolescentes porque muchos son conscientes de los actos de sus hijos. Es una obligación del Estado investigar a los padres que están utilizando a sus menores para cometer hechos delictivos. Es una obligación, ¿verdad? Y es más, ese menor está en riesgo social que tiene que ser rescatado por la autoridad para ponerle en un lugar seguro. Las bandas delictivas no solo utilizan como carnada a los menores, ahora usan a pulperos y amas de casa para evitar ser capturados. Orly Martínez, Telenoticias. La operación Tornado 5, ejecutada este miércoles en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Choluteca, bajo dirección del Ministerio Público en conjunto con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, tuvo como resultado la captura y enjuiciamiento por delitos de extorsión continuada, asociación para delinquir y lavado de activos a 18 miembros de la estructura criminal Pandilla 18, quienes operaban mediante billeteras electrónicas con las que movían fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Con esta operación se afecta la operatividad de la estructura criminal de la Pandilla 18 que viene atentando en contra de la seguridad de la población hondureña. Motivamos a la ciudadanía
para que sigan depositando su confianza en las operaciones que desarrolla la Policía Nacional en el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y los delitos conexos. 3 de los 18 capturados guardaban prisión en un centro penitenciario del país y cuentan entre quienes eran responsables de exigir bajo amenazas e intimidación millonarias cantidades a operarios del sector transporte, propietarios de pequeños comercios y hasta emprendedores. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, sorprendió a la opinión pública al anunciar una recompensa de 350,000 empiras para dar con el paradero del alcalde del Triunfo Choluteca, Cristian Josué Castillo Mercado, a quien acusan de liderar una organización criminal de narcotráfico en el sur del país. El alcalde se encuentra prófugo y la policía ha librado alerta a través de Interpol. Estamos ofreciendo inicialmente una recompensa de 350,000 empiras. Una recompensa de 350,000 empiras dará la Secretaría de Seguridad por información veraz y oportuna que ayude a la captura del alcalde del Triunfo Choluteca, Cristian José Castillo Mercado, a quien señala como cabecilla de una estructura criminal para tráfico de drogas desde la zona sur de Honduras. Se le realizó varios allanamientos en diferentes propiedades que él tiene en ese término municipal, en ese municipio, pero que en horas de la madrugada se dio la fuga con miembros de su estructura criminal. Estamos ofreciendo inicialmente una recompensa de 350,000 empiras para quien dé información para su captura. Sánchez dijo que los allanamientos ejecutados el pasado martes en varias propiedades del alcalde Castillo Mercado tenían como propósito su captura y la de otros miembros de su estructura criminal que mueve miles de kilos de cocaína, conclusión que se tiene después de varios meses de investigación. Este alcalde, quien supuestamente es el cabecilla, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado y que ha realizado la Fiscalía contra el Crimen Organizado, de una banda criminal dedicada al narcotráfico agravado y que se focaliza en el sur del país. Para este exdirector de lucha contra el narcotráfico no es extraño que un funcionario público se vea involucrado en actividades de narcotráfico, quizá para financiar sus campañas políticas, dice, corromper y manipular. Uno de los aspectos más sobresalientes que se logró detectar en el cartel de Sinaloa era el trabajar con alcaldes, autoridades policiales locales y otras autoridades. Entonces ellos lograban permeabilizar la sociedad de esos lugares a través del trabajo político de alcaldes, de diputados, de gobernadores. De su lado, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras no avala la conducta del alcalde Castillo Mercado, quien por ahora ostenta la condición de prófugo, pero tratándose de un funcionario público se le pide que dé la cara, que se presente y enfrente a la justicia. Todos los alcaldes y alcaldesas debemos de estar a la disposición de la justicia, a la disponibilidad del pueblo, porque cada funcionario debe ser transparente. La Secretaría de Seguridad ve en la recompensa un mecanismo efectivo para dar captura al alcalde Castillo Mercado. Tampoco descarta que éste tenga vínculos con otros narcotraficantes en la zona sur de Honduras. Un grupo de policías depurados se plantó nuevamente frente a Casa Presidencial exigiendo su reintegro e indemnizaciones tras ser retirados injustamente por la comisión creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, según denunciaron. Buscando que nos resarzan los derechos que fueron lacerados por el narcotraficante que está en Estados Unidos, porque a través de él se formó una comisión depuradora para destituirnos a todos nosotros, a través de una comisión, y esta comisión únicamente lo que hacía era hacer listados para sacar a todas aquellas personas que no estaban arraigados con el gobierno del narcotraficante Juan Orlando Hernández. Los exagentes policiales exigen ser atendidos por un representante del gobierno de Xiomara Castro. Este miércoles las autoridades militares informaron que el exadministrador de la Tasa de Seguridad,
Francisco Roberto Cosenza será extraditado este jueves a los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de la Florida le reclama por asuntos ligados a la corrupción. El director de las Fuerzas Especiales, comisionado Julio Romero, dijo que Cosenza será entregado a las autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Palmerola y que todo ya está coordinado para que a las 9:30 de la mañana parta rumbo a su destino con la justicia de Estados Unidos. Cosenza fue administrador de la tasa de seguridad en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Estados Unidos acusa al exadministrador de la tasa de seguridad de 2 delitos de conspiración para cometer lavado de activos y de recibir sobornos para otorgar contratos. Fue capturado el 8 de enero de este año en una colonia capitalina. A propósito de extradiciones, el Ministerio Público sigue a la espera de que el gobierno de República Dominicana responda a la petición de extradición del estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez, acusado del femicidio de 3 jóvenes en Roatán, Islas de la Bahía, de donde huyó. La familia de las jóvenes asesinadas esperan que la justicia finalmente llegue para que sus crímenes no queden en impunidad. La captura en República Dominicana del supuesto responsable del asesinato de 3 mujeres en Roatán, más el pedido de extradición, no cura el dolor de sus familiares, pero sí es un bálsamo de esperanza para que el caso no quede en la impunidad, aseguran. Que él va a pagar por lo que hizo, va a pagar todo totalmente, y solo eso quiero decirle, que él va a pagar por lo que hizo y lo tiene que pagar con la justicia. Gilbert Reyes Bermúdez, un estadounidense señalado responsable del triple crimen en la primera semana de enero de este año, fue capturado el viernes 29 de marzo por Interpol en República Dominicana, donde llegó a pasar vacaciones. La Cancillería hondureña, en coordinación con la Corte Suprema y el Ministerio Público, presentó la solicitud de extradición y esperan que el país caribeño dé una respuesta en los próximos días. Queremos que sea cuanto antes, y lo bueno es que tenemos una buena comunicación muy fluida con la República Dominicana. Somos estado muy cercanos, con una profunda amistad, y sabemos que de parte de ellos está toda la voluntad de colaborar para que cuanto antes ese señor pueda ser enfrentado a la justicia. En el Ministerio Público consideran que la decisión es exclusiva del gobierno de República Dominicana, pese a que Honduras realizó todo lo que corresponde, amparándose en la Convención de Extradición suscrita en Uruguay en 1933, donde Honduras y Dominicana son signatarios. Solo depende de la República Dominicana, ¿verdad? El proceso que pueda seguirse República Dominicana, lo que ellos consideren que se deba hacer, porque recordemos que eso ya depende de ellos. Nosotros cumplimos con solicitar la extradición. El asesinato de Diony Beatriz Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy conmocionó a los habitantes de la isla de Roatán. Los 3 cuerpos fueron encontrados al interior de un vehículo. Gilbert Reyes Bermúdez es acusado por la autoridad hondureña por femicidio agravado. De enviar una aeronave de la Policía Nacional a República Dominicana y recibirlo en ese hermano país y hacer la conducción efectiva de él bajo esta custodia hacia el territorio hondureño para proceder con lo que dicte la ley. Las autoridades hondureñas confían que el proceso de extradición será una realidad, pues recordaron que la embajadora de los Estados Unidos condenó el hecho y que su país estaría dispuesto a colaborar con el sistema de justicia hondureño para reducir los femicidios. Según las autoridades de la Cancillería hondureña, en una semana se podría concretar el proceso de extradición, pues hay voluntad por parte del gobierno de República Dominicana. Mario Landa, Telenoticias. La carretera CA5 a la altura de Taulabé fue de nuevo el escenario de un lamentable accidente vial entre un autobús que cubre la ruta Comayagua-San Pedro Sula y un vehículo pick-up que deja a una persona muerta. Se trata de Selvin Danilo Rivera, motorista del pick-up, 2 de sus acompañantes resultaron heridos, mientras los pasajeros y el conductor del autobús interurbano lograron salir ilesos, pese a que ambas unidades se incendiaron. Mira cuántas fatalidades en la CA5, una carretera amplia, una carretera moderna, pero que desafortunadamente deja mucho luto. Y mucho luto no porque la carretera esté en malas condiciones, esté en malas condiciones, sino por la irresponsabilidad de nosotros, los que conducimos por esa CA5, es una carretera de 4 vías. Pues hoy fue sepultado Josué Matamoros.
el hijo del exfutbolista Rubén Matamoros. La madre de Josué Matamoros y su hijo Josué fallecieron precisamente en un accidente en la Semana Santa. Y el papá Rubén, el exfutbolista, hoy llegó al sepelio de su hijo. Quiero honrarlo como el pastor que quería ser. Desgarradoras palabras de Rubén Matamoros sobre su hijo, así lo titula tunota.com. Rubén llegó este día al sepelio de su esposa, la pastora Yanni Reyes, y de su hijo en una silla de ruedas. Ahí pueden ver la fotografía de Rubén Matamoros, este exatleta nacional, exjugador de fútbol. En medio del dolor de haber perdido a su esposa y a su hijo de apenas 9 años, el exjugador del Motagua, Rubén Matamoros, tomó fuerzas y dio unas palabras para recordar a su pequeño. En un video que circula en redes sociales, dice tunota.com, se puede ver cómo Matamoros, quien fue impactado por otro auto en la carretera CA5 el pasado 30 de marzo, dijo que quería que su hijo portara un saco en su sepelio. Pueden ver las fotografías. Además dijo que lo iba a recordar como el pastor que el pequeño Josué siempre quiso ser, pastor evangélico, como él, como su papá, como Rubén y como su madre, que lamentablemente también falleció. Yo pedí que le compraran un saquito, porque la semana pasada me dijo, papi, solo necesito ir a comprar un saquito, ya tengo 85 lempiras. Queremos honrarlo como el pastor que siempre dijo que quería ser, dijo entre lágrimas Rubén Matamoros. Rubén llegó este día al sepelio de su esposa, la pastora Yanni Reyes, y de su hijo en una silla de ruedas, ya que por el impacto sufrió una lesión en su rodilla. Además, llevaba un collarín. Ya saben ustedes que el pasado 30 de marzo la familia Matamoros Reyes regresaba de unas vacaciones de Semana Santa cuando de repente fueron embestidos por un conductor que perdió el control de su auto. El trágico accidente ocurrió a la altura de Zambrano Francisco Morazán. Ojo con ese kilómetro 32 de Zambrano. Ahí la autoridad vial debe permanecer, debe estar las 24 horas. Ahí debe haber una mejor señalización. Algo debe hacer el Estado de Honduras en ese kilómetro 32. Ahí falleció en un accidente vial el suegro de nuestro querido compañero César Quintanilla, hace algunos días también. Ese kilómetro 32, antes de caer en ese restaurante histórico de Zambrano, ese kilómetro es fatídico. Ese kilómetro es fatídico. Algo hay que hacer, autoridades. Algo hay que hacer para evitar esos lugares donde de manera recurrente se producen esos accidentes viales con saldo mortal. Triste, triste lo que ha pasado con esta familia. Le compró el saquito, dice Rubén, porque su hijo quería ser como él, pastor evangélico, y como su madre, pastora evangélica. Pero bueno, seguros estamos que hoy está abrazado por el Eterno. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el ex asesor presidencial Marvin Ponce dice que la dirigencia obrera sindical de Honduras está castrada, acomodada y politizada. ¿Por qué dice Marvin Ponce esto? Lo sabrán después de la pausa comercial. Antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos la historia de un joven beneficiado con los programas de la cooperación, entre ellos USAID, y junto a otros becarios han montado un emprendimiento de elaboración de concentrado para aves y ganado, además de dar asistencia técnica en materia de ganadería en pueblos fronterizos con El Salvador, en Intibucá y en Occidente. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Un grupo de 25 jóvenes de los municipios de Camasca, Colomoncagua, Concepción y Magdalena han sido formados en sanidad alimentaria y nutrición animal, reproducción, equipo, instalación y habilidades empresariales. Dentro de ellos, el emprendedor Franklin Javier Nolasco viaja en su motocicleta a las distintas haciendas. A través del proyecto Prosperamos, se ha convertido en un paravet, paratécnico veterinario. Se nota la diferencia. Aquí hay varios productores de la zona de Magdalena que se sienten bien satisfechos y que
poco a poco seguimos donde más productores, que bueno, que yo antes ni sabía, pues, que lugares donde no pensé que habían animales, y ahora que me dedico a esto me buscan mucha gente por muchas aldeas. Entonces me doy cuenta que en realidad en este municipio sí existen personas que se dedican a la crianza de lo que es ganado. Él también es parte de una iniciativa de negocios empresariales de 15 jóvenes que se encargan de la elaboración de concentrado para vaca lechera y aves de postura. Su motivación se ha ganado el respeto y la admiración de los ganaderos de la zona. Él tiene muchos conocimientos ya sobre eso y está apoyando a todos los pequeños ganaderos que requieren de su servicio. Estamos pues emprendiendo en lo que es la elaboración de lo que es concentrado para vaca lechera y concentrado para aves de postura, el cual la misma institución que es COSEPRADI nos está ayudando con lo que es la maquinaria, materia prima. Estos municipios son eminentemente ganaderos y el impacto que tiene este Paravet para técnico veterinario se extiende en todo el sector fronterizo. Desde el municipio de Magdalena, Henry Fiallos, Telenoticias. Miren ustedes qué dato el que vamos a proporcionar. Los trabajadores de la empresa privada, los trabajadores del sector privado, hemos perdido cada uno entre 320,000 trabajadores aproximadamente. Hemos perdido cada uno cerca de 50,000 empiras correspondiente a la reserva laboral en vista de la inconstitucionalidad de la Ley de Protección Social y la negligencia de los poderes ejecutivo y legislativo para impulsar su aprobación en el Parlamento. La promesa de restituir el Fondo de Reserva Laboral y la cotización complementaria de previsión social se quedó en eso, en promesa, se quedó en promesa. Y el proyecto de la nueva ley marco de protección social que aún no culmina. Vamos en este momento con esta nota que nos ha preparado la periodista Sara Carranza. Cada trabajador de la empresa privada, de los 320,000 que cotizan al régimen de aportaciones privadas RAP, ha perdido un promedio de 50,000 lempiras en reserva laboral, un fondo que garantizaba que los trabajadores recibieran el 50% de las prestaciones al renunciar o ser despedido de su empleo. Cada trabajador y un efecto extensivo a su familia, que esto es bueno reconocerlo y decirlo, ha dejado de percibir en 2 años alrededor de 50,000 lempiras en sus cuentas particulares, 25,000 lempiras por año. Repito, este es un enorme perjuicio. Esto ha pasado a vista y paciencia de las autoridades y con el silencio cómplice de muchos dirigentes obreros, ya que a 2 años de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social y habiendo una propuesta de ley aprobada en el Consejo Económico y Social, en el Congreso Nacional sigue engavetada desde diciembre del 2022, aseguran. Estamos una vez más solicitando al Congreso de la República una pronta solución con un decreto rápido que diga que regresa todas esas situaciones ganadas en la Ley Marco de Protección Social. Sin embargo, las autoridades del Congreso Nacional aseguran que esta ley no ha estado engavetada, sino siguiendo un proceso legal que les ha llevado cerca de 1 año, lo que cuestionan algunos sectores. No ha estado engavetada, lo que ha estado sujeta a una serie de consultas con diferentes sectores y el presidente del Congreso Nacional el día de ayer señaló de que va a hacer una última ronda de consultas en las próximas semanas. Este abogado que participó en la elaboración de la ley Marco asegura que la derogatoria representa un retroceso grave en materia laboral para Honduras por una acción motivada por una visión político-sectaria cuando pudieron únicamente hacerle reformas. Afectó al RAP, afectó al Seguro Social y afectó todo un proceso para
consolidar el sistema de seguridad y previsión social del país. Lamentablemente, esto tuvo más una visión de carácter político sectario. Esto le ha pasado una alta factura a los trabajadores, que han perdido más de 6.500 millones de lempiras en el RAP y 6.000 millones para el Seguro Social. Sara Carranza, Telenoticias. No, doctor Pino, pero nos han incumplido. Usted y el resto de diputados, porque usted nos ha dicho frecuentemente en el 2023 que están a punto de aprobar ese decreto para restituir este asunto de la cotización complementaria de previsión social y el fondo de reserva laboral. Y ese decreto no lo han aprobado, no lo han aprobado. Y por eso los trabajadores han perdido 25.000 lempiras anuales, 50.000 en 2 años en este fondo de reserva laboral. En ese aspecto el Congreso nos ha incumplido, tienen que admitirlo. Ahora, la otra ley marco de protección social que le han delegado a José Cardona, el ministro de Cedesol, entiendo que eso lo están socializando, que están tratando de ultimar detalles sobre ese proyecto, pero sí le han fallado a los trabajadores con ese decreto por mientras aprueban la ley para restituir tanto la cotización complementaria de previsión social como el fondo de reserva laboral. En 2 años, 320.000 o más trabajadores han perdido 25.000 lempiras por año de esas reservas que el patrono, que el sector privado, por cada uno de sus trabajadores, cotiza en el RAP. Hay que decirlo. Y se ha visto perjudicado también el Seguro Social. Hay que admitirlo y solucionar esto pronto. Cristina. Castrado, acomodado y politizado, así se encuentra el sector sindical de Honduras, opinan los analistas al cuestionar su silencio frente a la pérdida de derechos laborales, entre ellos la reserva laboral, por el cual los empleados han dejado de percibir más de 6 millones de lempiras para sus prestaciones, pero la dirigencia sindical desestima las críticas y anuncian que van a arreciar sus presiones en el Congreso para que aprueben la ley relacionada con la reserva laboral y otros derechos. Un 5 de abril del 2022, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social. Desde esa fecha han transcurrido 2 años sin que el movimiento social, aglutinado en centrales obreras y sindicatos, haya hecho presión en el sector público para restituir la cotización complementaria de previsión social y el fondo de reserva laboral que hoy admiten beneficiaban a más de 320.000 trabajadores. Es una responsabilidad del sector laboral organizada, llámese centrales obreras, de garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales. El tema de RAP es un tema que hay que tocarlo lo más pronto posible. Ojalá que en el Congreso se tome alguna decisión, porque los grandes perdedores en este sentido son los trabajadores. Hay quienes consideran que el sector sindical está castrado, cooptado y acomodado, y que el partido de gobierno no tiene oposición. Bueno, el sindicalismo prácticamente está castrado, el sindicalismo privado prácticamente está desapareciendo, prácticamente el sindicalismo en América Latina está bien debilitado y en Honduras no es la excepción, ¿va? Y los líderes realmente están muy acomodados, ¿va? Ahora en el Congreso, otros están acomodados en sus centrales obreras, ganando buenas dietas en el Seguro Social, ganando buenas dietas en el Infoc, con eso se conforman, pues. Entonces prácticamente el gobierno de Libre no tiene oposición. No, más que politizados, están cooptados por el gobierno y por el sistema. ¿va? Este analista es de la opinión que la política se comió al sindicalismo, pues se acostumbró a negociar con los gobiernos de turno para evitar confrontaciones y pérdida de beneficios. El activismo es de carácter político, entonces ya lo sindical pasa a segundo lugar y las reglas para ponerse de acuerdo son las reglas políticas. Y el mejor ejemplo es Juan Barahona. Es decir, tú puedes ver a Juan Barahona cómo se traspasó de una postura de líder sindical a un líder político. Recientemente el secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, Joel Almendares, anunció una movilización al Congreso Nacional para exigir la aprobación de varias leyes, entre ellas la del Seguro Social y la del RAP, que restituiría la reserva laboral. Sin embargo, hasta ahora no hubo medidas de presión.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, explicó que se han hecho entre 25 y 30 cambios a la propuesta inicial de la Ley de Justicia Tributaria y que están listos para someterla al Pleno del Legislativo para su discusión y aprobación, porque varias bancadas están en la disposición de apoyar. Más de 20 modificaciones realmente, están entre 25 y 30 cambios se les ha hecho. ¿Y estos cambios gozan del respaldo de las demás bancadas? Eso lo vamos a tener en el momento de la votación. Obviamente ya hemos escuchado varios miembros de bancada que están en la disposición de apoyar. Pino explicó que tomaron en cuenta varias recomendaciones que presentaron los diferentes sectores de la empresa privada, academia, sociedad civil y partidos políticos durante el proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria. El economista y jefe de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras advierte que la Ley de Justicia Tributaria, que no tendrá un aporte ni siquiera de 0.5% en el crecimiento económico del país, tampoco atraerá inversión o impulsará la creación de negocios. Va a ser positivo, pero va a ser muy poco. Va a ser muy poco, o sea, no esperemos que esta ley tenga un impacto en crecimiento económico ni siquiera del 0.5% en el crecimiento, por ejemplo, sostenible de la economía hondureña. No deberíamos de esperar que este proyecto va a generar un incremento importante en inversión extranjera directa, en nuevos emprendimientos o nuevos negocios que, por ejemplo, generen dinamismo económico. El impacto de la ley será algo social y simbólico porque a pesar que la ley simplifica y reduce las exoneraciones fiscales, no tienen los incentivos para poner a Honduras al nivel competitivo de otros países como Costa Rica o México, que atraen más inversión extranjera en la región. Es el criterio, mira, el criterio de un peso pesado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la principal universidad pública del país. El director de investigación científica de la Universidad Autónoma de Honduras, Ricardo Matamoros. En otra información, el asesor del Congreso en materia económica y fiscal, Claudio Salgado, anunció que se espera un aumento en el endeudamiento externo este año con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales y garantizar al menos 5 meses de importaciones ante la caída registrada en los últimos 3 meses. Se prevé de que, por ejemplo, se va a incrementar el ingreso por endeudamiento externo, va a incrementarse. Entonces eso va a elevar el nivel de reservas internacionales. Igualmente se ve que va a crecer las remesas familiares, no con el mismo ritmo de años anteriores, pero sí se prevé de que va a haber un leve incremento. El ingreso de divisas ha caído a raíz de la alta demanda de dólares, así como una disminución en las exportaciones de los productos hondureños como la palma africana, camarón y café. El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, aseguró que únicamente en el departamento de Olancho se han registrado interrupciones prolongadas de hasta 12 horas debido a los incendios forestales y olas de calor, pero en general se ha logrado suplir toda la demanda. Cuando cae una línea de transmisión con una estructura eléctrica o estructuras eléctricas que son grandes, ¿no? El tiempo de reparación suele tardarse más de 12 horas. Eso es normal cuando falla una línea de transmisión. Esas son las afectaciones más profundas que hemos tenido, además de las sobrecargas por el tema de las olas de calor. Nos recuerde que estamos experimentando temperaturas o sensaciones térmicas por encima de los 43 grados centígrados. ¿Y qué es lo que se... El funcionario asegura que hay nuevas plantas que están inyectando energía, con lo que se ha cubierto hasta 1.900 megavatios de energía en los últimos días. Sin embargo, algunos representantes del sector privado aseguran que también están teniendo problemas de racionamientos en el Valle de Sula y otras zonas del país. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha anunciado el próximo inicio de operaciones de una central termoeléctrica ubicado en el Valle de Sula, un proyecto que crea expectativa en cuanto a su capacidad para generar entre este y el próximo año cerca de 240 megavatios que contribuirán a disminuir los incesantes racionamientos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tal
como se anunció en este comunicado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este miércoles en varios sectores del Valle de Sula se suspendió por más de 10 horas el servicio de energía, pero a diferencia de otros factores, en esta ocasión la NE indicó que la medida obedece a los trabajos que se realizan previo al inicio de operaciones en los próximos días de la central termoeléctrica Brazabola, que inicialmente generará 180 megavatios. Según entendidos, esto traerá beneficios sobre todo a la zona norte, pero el reto continúa. Desafortunadamente, la información que tenemos es que este año las temperaturas están más altas que los últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, ya la demanda a estas alturas ya alcanzó niveles récord. La demanda de energía eléctrica, típicamente en la hora más alta se consumen unos 1.800 megavatios, es lo que ha ocurrido en los años anteriores, excepto durante el 2020, pero ya a esta semana se llegó a 1.900, 100 megavatios más. Entonces eso crea más presión sobre la producción de energía eléctrica. Se estima que para el próximo año esta central ubicada en el municipio de Villanueva incrementará su capacidad de generación a 240 megavatios a la matriz de generación nacional, una medida con la que en parte se busca cubrir el déficit de generación de energía y garantizar este servicio. Pero recordemos algo, y yo siempre quiero ser muy claro en esto. Esto es como un edificio de 3 pisos. El primer piso es la generación, estamos cumpliendo con los 270. El segundo piso es la transmisión, ahí se está construyendo una línea de transmisión que viene de San Buenaventura a San Pedro Sula Sur, que está en proceso. Y el tercer piso, que es el más complejo, que es donde está la red de distribución, donde se conectan todos los transformadores de los abonados, los industriales, los comerciales. Y ahí tenemos grandes problemas, falta inversión. Ahí donde tenemos las fallas. Este dirigente de la micro y pequeña empresa dice que están cansados de la suspensión del servicio de energía, por lo que hasta no ver, no creer. Pero realmente nosotros ya perdimos el creer en los políticos como micro y pequeña empresa. Sabemos de que el sector que se le debe dar todo el apoyo en cuanto a servicio de energía y a transmisión debe ser el Valle de Sula. Por las siguientes características, generamos las MIPYMES casi 2 millones de empleos ya permanentemente, aún con todas las debilidades que tenemos. Pero según autoridades de la NE, desde hace 20 años no se había incorporado una planta base de tal magnitud y con capacidad de respaldar la necesidad de consumo de energía de toda la zona norte. Bueno, atentos porque después de la pausa voy a tener una breve entrevista porque tenemos una agenda informativa todavía variada y muy importante con el director de Vialidad y Transporte, el comisionado de Policía José Adonai Hernández. Una de las vías, de las infraestructuras viales que más utilizamos los hondureños es esa carretera CA5 que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula. Y es una carretera donde recurrentemente se producen accidentes viales con saldo mortal. Y hay algunos kilómetros que son de mucho riesgo. Y por eso vamos a hacerle unas consultas directas al comisionado de Policía José Adonai Hernández. José Adonai Hernández, atentos. Pero antes, en Educación Financiera le ofrecemos 4 consejos básicos para recuperarse de una crisis financiera personal. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hágase cargo. No se trata de que se torture por las decisiones que lo llevaron a pasar adversidades económicas, sino de tomar responsabilidad por ellas, porque de alguna u otra forma todo el mundo comete errores cuando administra sus finanzas. Cambie el hábito. Según expertos, debes evaluar sus creencias frente al dinero, especialmente sus expectativas frente a sus ingresos, y cambiar de actitud frente a estos. Diversifique sus ingresos. En tiempos de vacas flacas, obtener otras fuentes de ingresos es una necesidad. Reduzca sus gastos. Así como hay formas de aumentar sus entradas de dinero, también las hay para detectar aquellos gastos que no necesita. Es una noticia de interés, es que nos sirve a todos, porque buena parte de los hondureños utilizamos la carretera CA5, es la principal carretera, es el principal eje del país. Esta carretera de cuatro vías, la gente que viene del sur,
que se enrumba por esa vía para llegar a San Pedro Sula o para llegar con sus productos a Puerto Cortés. Es una carretera muy importante con un tránsito vehicular, el más importante tránsito vehicular diario que hay en Honduras. Pero hay kilómetros muy peligrosos y ese kilómetro 32, comisionado de policía don José Adonai Hernández, he recibido mucho mensaje de la gente pidiéndome que reflexionemos en público para que el Estado haga algo en ese kilómetro 32, porque me dicen que de manera recurrente hay accidentes viales con saldo mortal. ¿Qué se puede hacer en ese kilómetro 32, que es prácticamente para enfilarse a ese histórico restaurante que hay en Zambrano? Buenas noches. Gracias por el espacio. Es importante establecer, licenciado, y para su teleaudiencia, que gran parte de estos siniestros viales son producto del factor humano. Sí. Porque es el que decide al final que conduce un automotor imprimir tanto la velocidad, pero también realizar maniobras imprudentes al momento de conducirse en esta vía de que es de 4 carriles, 2 de venida y 2 de ida. En el ejemplo que usted nos señala, por ejemplo, acá es el factor humano, porque hay incluso una responsabilidad familiar, porque a sabiendas de que el conductor va bajo los efectos de una sustancia que provoca el totalmente desequilibrio de la persona conductor, cambia totalmente su condición física, y estimamos que en algunos casos esto produce adormecimiento, que se duerme, que queda puesto el pedal del acelerador, y eso hace que pues impulse más el vehículo y no esté atento a las condiciones, porque produce el adormecimiento. En otros casos le decía, cuando van con otras sustancias psicotrópicas, produce euforia en algunos casos. Pero hay distintos factores que se han producido a lo largo de la CA5, como en el caso de hoy también una maniobra imprudente que realiza uno de los conductores al realizar una maniobra de retorno en un lugar donde está señalizado con boyas, que es prohibido porque es un lugar, primero, que es entra una curva y que no le permite tener suficiente visibilidad al otro conductor para poder generar espacio suficiente y evitar... ¿Quién realiza la maniobra imprudente? ¿El conductor del pick-up, que por cierto murió, o el del transporte interurbano? No, el conductor del pick-up, porque él sale del desvío de Bacadía y hace un retorno hacia Tegucigalpa. Él va hacia el norte y después hace un retorno hacia Tegucigalpa, y eso es totalmente prohibido porque viene pronunciado en una curva, sí. Y es difícil que el conductor del otro vehículo pesado pues pueda tener suficiente visión sobre este vehículo que estaba haciendo una maniobra prohibida en un lugar que no está permitido. En otro caso también igual tuvimos una volqueta también igual realizando una maniobra prohibida, que también fue colisionado y que hubieron 10 personas también que fallecieron cerca del desvío a Pitosolo por Taulabé, que eso implica también una irresponsabilidad del conductor pesado de la volqueta en este caso, porque hizo una maniobra que no está permitida hacerla ahí. Por eso ya hay lugares destinados para hacer retornos con suficiente espacio para poder realizar este tipo de maniobras. Este fue otro accidente de Pitosolo. Ese fue ya hace el año pasado. El año pasado, muy bien. Sí, el año pasado, sí. El conductor que provocó el accidente mortal de la familia Matamoros en Semana Santa, ¿qué ha sido de él? ¿Dónde se encuentra, comisionado? Bueno, nosotros hicimos como Policía Nacional y a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de la sección de investigación de accidentes de tránsito, realizar todo el expediente investigativo, recopilar e incorporar todos los indicios y ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien es el ente pues que
tenemos como el asesoramiento y acompañamiento técnico-jurídico para que ellos hagan los requerimientos fiscales en relación a la valoración de la... Pero en principio... y poderla poner a disposición del tribunal. En principio, ¿él es el responsable al salirse de la vía? El del conductor de Zambrano, sí, ya está sometido a procedimiento. Hoy se fue a la audiencia y pues ya está por 5 delitos: homicidio imprudente, conducción temeraria, daños y lesiones, que están pues sometiendo, y que va a continuar con el proceso para poderle deducir toda la responsabilidad que él tiene en base a todos los indicios y la evidencia que fue propuesta en este caso por el ente fiscal. Comisionado, tengo que hacerle esta pregunta porque reflexiono desde hace varios meses que pareciera que entre mejores vías tenemos, porque no podemos negar que esa es la vía más moderna que tenemos los hondureños. Esa es la infraestructura vial mejor que tenemos los hondureños, esa CA5, esa carretera de 4 carriles. ¿Qué pasa con nosotros? Entre más modernas, entre más amplias son nuestras carreteras, más irresponsables nos volvemos. Yo sé que en toda carretera del mundo hay un riesgo, pero es una carretera con 4 carriles como para que disminuyan los accidentes viales, sobre todo con saldo mortal. Y en la CA5 parece que no es así. Y debemos incorporar otro elemento, que no solamente son los conductores, también tenemos el tema de los peatones. Sí. Y en una de las comparecencias de nosotros hacíamos ver eso, que tenemos bastante también atropellos en todo este eje carretero por la falta de cultura vial en la utilización de la infraestructura que está diseñada para tal fin. También tenemos una gran cantidad, un registro de cantidad de atropellos, también el peatón en ocasiones se conduce bajo los efectos de sustancias alcohólicas, y eso pues pone en riesgo a él y a los conductores también que se transitan por estos lugares, hacen uso del cruce de las calzadas en lugares que no están suficientemente iluminadas. Bueno, imagínese usted este conductor que provocó el accidente en Semana Santa de la familia Matamoros. Tenía 2 carriles de ida y el exceso de velocidad y las condiciones en que él se encontraba lo hizo meterse en el otro carril, en el carril que no le correspondía. Bueno, y yo sé que solo hay como 2.000 agentes de tránsito para todo el país, 2.000 agentes de vialidad para todo el país, un poquito más de 2.000. Es una cantidad limitada. Yo soy uno de los hondureños que cree que deberíamos potenciar más vialidad y transporte. Es una cantidad ínfima de agentes, falta de tecnología y de modernismo para cubrir toda la geografía nacional, todas las carreteras del país. Aun y cuando ya la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de la Policía Nacional nos ha fortalecido, poniendo a disposición y asignándonos 128 unidades de patrullas de carreteras que recorren tramos entre 30 y máximo de 40 kilómetros. Podemos asignar policías por cada esquina, pero va a ser imposible si no tenemos una educación vial, si no tenemos conciencia, si no generamos cultura vial, y eso es ahí donde tenemos que integrarnos a la ciudadanía. Hemos puesto a disposición también un número telefónico, el 3399-4600, para que pongan denuncias, nos envíen fotografías, videos de las conductas, de las infracciones que cometen diferentes conductores, ya sea de transporte pesado como transporte de personas, y conductores de vehículos particulares que cometen diferentes infracciones, y pueden ponernos a disposición. Y al tener este tipo de patrullas cada 40 kilómetros, podemos intervenir inmediatamente, y ya lo hemos hecho, y agradecemos a la ciudadanía que se incorpora a poder también ser parte para reducir la incidencia de siniestralidad. Estamos viendo en este momento en pantalla cómo quedó el autobús que chocó hoy con el pick-up. ¿En qué kilómetro fue, me dijo? El 132 es en el desvío próximo a Bacadía. Mire cómo quedó el autobús. No sé si tiene un televisor usted ahí. No sé si tiene un televisor. Mire cómo quedó el autobús.
Se quemó todo el autobús. Sí, y todos salieron ilesos del autobús. Solo el del pick-up, el conductor, permítame. Solo el conductor del pick-up murió. Y dos acompañantes del conductor del pick-up que resultaron heridos. Pero todo el mundo salió ileso de ese autobús. Mira cómo quedó ese autobús. Se quemó todo, e igual el pick-up. De milagro, solo una persona murió ahí. Bueno, comisionado, tiene una gran responsabilidad usted ahí. Y yo sé que la responsabilidad no es exclusiva suya, sino que es del Estado de Honduras. Los colombianos están asustados porque en un año tienen 7,000 muertos en accidentes viales. Se ha convertido en una pandemia. Ese era el principal titular del Espectador de Colombia ayer. 7,000 muertos en un año en accidentes viales. Y nosotros tenemos muchas muertes en accidentes viales también. El Estado debe reflexionar y volverse un poco más agudo y serio en este asunto de motocicletas, de vehículos y los accidentes viales que son recurrentes con saldo mortal en Honduras. Le agradezco, comisionado José Adonai Hernández, la aceptación de la llamada. A la orden. Buenas noches. En otra información, la presidenta Xiomara Castro inauguró este miércoles el Centro de Educación Básica Álvaro Contreras en Cedro Francisco Morazán como parte de la misión de reconstruir alrededor de 12,000 escuelas a nivel nacional. Para mi gobierno, la educación ha sido fundamental, tanto en la inversión que hemos hecho como en las acciones que estamos realizando. Merienda escolar, la matrícula gratis. Hoy no hay pretexto para que un padre de familia o una madre de familia no tenga a sus hijos en la escuela. La reconstrucción del centro escolar significó una inversión de 3.4 millones de lempiras, de los cuales se destinaron 250,000 en mobiliario, computadoras, pizarras, sillas, pupitres y mochilas. Miren, yo sé que el gobierno hace mucho y se esfuerza por mejorar la infraestructura de nuestras escuelas, que son una vergüenza, sin sanitarios, sin agua, sin techos. Yo sé que en la medida de las posibilidades están haciendo muchos esfuerzos por mejorar nuestra infraestructura escolar, que es uno de los principales problemas que tenemos en la educación. Y para arreglar toda la infraestructura escolar necesitamos como 40,000 millones de lempiras y no tenemos ese dinero. Pero hoy nos ha llamado poderosamente la atención que los funcionarios de la departamental de Cortés no tienen infraestructura elemental ni para hacer sus necesidades. Tienen que salir de la infraestructura y pagar 15 lempiras para utilizar un sanitario fuera de su edificio de trabajo, de su lugar de trabajo. Los reclamos por el deterioro de la infraestructura escolar están a la orden del día. Paredes derruidas, deficiencias del sistema hidrosanitario, así como techos y sanitarios en mal estado son solo algunas de las quejas. Para el caso, empleados de la Departamental de Educación de Cortés denunciaron que tienen que pagar el uso del sanitario en negocios cercanos para poder hacer sus necesidades. 2 meses sin agua potable, donde los funcionarios tienen que estar abandonando sus puestos de trabajo para ir a una pulpería o a otro lugar a ver quién les alquila o les presta un baño. Si eso está pasando con la dirección departamental, ¿qué nos estará pasando en los centros educativos? Esta madre de familia dice que el caso de los estudiantes es mucho peor por las pésimas condiciones en que se encuentran los centros educativos. Cuestiona dónde está el resultado de los 2.400 millones de lempiras aprobados en Consejo de Ministros y entregados a la Asociación de Municipios de Honduras para reconstruir escuelas en todo el país. Se les dio un presupuesto a cada municipalidad o alcaldía para que trabajaran en esto. Supongo que era como para que no se centralizara todo pues en la Secretaría de Educación y que cada municipio pudiera trabajar porque conocen más sus necesidades. Y pues siempre hay denuncias. Si no se está trabajando, no sabemos, o sea, no se ha presentado un informe. En la AMON explican que ya se entregó el primer desembolso a cada municipalidad, pero que las reconstrucciones se han atrasado por los trámites de la Ley de Contratación del Estado para transparentar el proceso. Ya se nos ha depositado a la mayoría de las alcaldías 3.3 millones de lempiras para proceder a la reparación. Esa parte está concluida, los dineros están en cada alcaldía, pero
la ley de contratación del Estado, la transparencia con la que se deben manejar estos fondos, es la que ha atrasado un poco el proceso en el sentido de que hay que cumplir con todo ello, y estoy pensando que a partir de mediados de este mes ya los trabajos arrancan en firme. Se detalló que con los fondos transferidos en febrero se iniciaron los procesos de contratación y al menos 150 municipios reportan avances que van desde un 30 a un 60%, pero algunos temen que el atraso se relacione con clientelismo político de los alcaldes. Ojalá que empecemos a ver inauguraciones de escuelas y de remodelaciones y todo, pero que no sean nada más por el componente político. O sea, que no, lo que no queremos es que se esté atrasando el proceso solo para que se vea esto nada más cuando ya empiece la campaña política. O sea, queremos las escuelas desde ya. El pedagogo también destacó el impacto en el aprendizaje de los estudiantes por no contar con infraestructuras aptas. Mientras los padres de familia de todo el país siguen denunciando que sus hijos reciben clases en condiciones deplorables, la expectativa de la AMON es que para este cierre del 2024 ya se hayan intervenido más de 5.000 centros educativos de los 298 municipios de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. El alcalde de la capital, Jorge Aldana, continuó con la socialización del plan de inversión de su administración para el 2024. Esta noche le tocó el turno al Club Rotario de Tegucigalpa, donde el edil explicó que contempla una inversión mayor a los 5.000 millones de lempiras. La obra más importante es la que nos trae cambio en nuestras vidas. Y ese es nuestro principal enfoque. Que cada inversión que hagamos, que cada lempira que invirtamos, que cada decisión que tomemos sea pensado en traer bienestar a la población, sea quien sea, en el área rural, en el área urbana, en la colonia, en el barrio, en cualquier espacio, pero que sean inversiones que traigan verdadero cambio. Muy interesante, muy informativo, saber la cantidad y calidad de proyectos que están planificados para el 2023, que ya están en ejecución algunos y los nuevos para el 2024. Muchos de movilidad, otros de agua y saneamiento, cosas que el Club Rotario también ayuda, y que tenemos proyectos para el resto de la población. El alcalde Aldana fue amplio en las explicaciones sobre inversiones en represas, nuevas vías, puentes a desnivel y reparación de calles en la ciudad, además de obras de mitigación en zonas de alto riesgo, entre otras. Mira, como que estamos despreocupados por el dengue. Yo admito y me hago la autocrítica que cuando leo informaciones o me envían informaciones del dengue, pienso que todos los años tenemos estos problemas. Y no estamos resaltando ni concienciando adecuadamente sobre la problemática que tenemos. Hasta este momento que Raquelita Lazo, nuestra productora, nos dice de un audio del doctor Gerardo Andino, que es cirujano pediátrico y que tú conoces, y es médico del Seguro Social. Así es, y de hecho él hace hincapié que hay que estar atentos, divulguen esta información, es necesario, dice, limpiar pilas, eliminar botes o lugares a donde se acumula agua limpia. Los ataques de estos zancudos ocurren al atardecer o penumbra. Mira, nos está alertando de que él está no asombrado, sino preocupado por el nivel de casos de dengue de hondureños en este momento. Y yo digo, si esto todos los años ocurre, entonces no priorizo mucho la información del dengue porque es una información recurrente anualmente. Pero el doctor hoy me genera alertas porque dice que ya es para que nos preocupemos todos, que esto se puede convertir en una pandemia. Escuchemos el audio del doctor Gerardo Andino, que es un cirujano pediátrico. Estimados compañeros, buenos días. Siento la obligación de contarles varias cosas. Ayer tuvimos una reunión en el Seguro Social porque estamos casi en alerta máxima porque la OPS ya nos mandó una información, un boletín, que en junio va a haber una epidemia de dengue nunca antes vista en Latinoamérica. Oiga bien. Lo segundo es que estamos teniendo casi 20 a 30 casos nuevos de dengue diarios. Hay un corredor que se extiende desde Villavieja, todo lo que es Villavieja, toda esa parte de ahí, la colonia esa, el Hato de en medio, la San Miguel, el sitio, esa parte del este y, por así decirlo, este y noreste de la capital, es la franja más
lábil que hemos tenido ahorita. Todos los pacientes, la gran mayoría, vienen de esos lugares, ¿verdad? Entonces, todo ese lado de la salida de Danlí, la salida de Valle de Ángeles, toda esa zona desde la salida de Danlí hasta la salida de Valle de Ángeles, es un cordón de todas las poblaciones que están ahí, ¿va? Que están en riesgo altísimo de dengue. Además de eso, hay 4 cepas de dengue ahora, no era como antes, que solo era una. Y hay chikungunya, hay paludismo. Bueno, esto en junio, si no lo paramos, va a ser un desastre. Desastre. Tanto como el COVID, ¿oyeron? Entonces, por favor, divulguen esta información, vean los videos, compañeros, y divulguemos esta información, porque este gobierno, desgraciadamente, y con todo respeto a los compañeros que están a favor de este gobierno, no está haciendo ni mierda. No ha declarado emergencia, no ha hecho nada. Así que yo como médico y los médicos ayer dijimos, vamos a empezar a divulgar esta información a la población, ya que el gobierno no está haciendo nada. Bueno, buenos días, amigos. Un abrazo a todos. Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, al doctor Gerardo Andino, tú lo conoces. Sí, yo lo conozco, es una persona responsable y está muy preocupado, y él realmente quiere que la información se traslade a todos para poder tomar acciones. Es médico del Seguro Social, no sé en qué otros lugares trabaja, forma parte del gremio del Colegio Médico de Honduras y nos está alertando que la OEPS está advirtiendo que en junio puede venirse una tremenda epidemia de dengue. Así que no lo tomemos como que dengue tenemos todos los años. Yo, hasta hace unos segunditos, antes de haber escuchado a este médico, decía, si esto ocurre todos los años, y no estaba priorizando este asunto del dengue. Bueno, ¿sabes? yo le comenté que mi hijo mayor le dio dengue, ¿verdad?, la semana pasada. Y le dije, y tiene 21 años, y le digo, y en mi casa donde nosotros hacemos la untadita y todo, pero hay que cuidarse, Renato. Bueno, pues por favor escuchemos estas advertencias de médicos como Gerardo Andino y no tomemos así de la manera más ligera estas advertencias que nos hacen los profesionales de las ciencias médicas. Hoy un exalcalde, el exalcalde de Mangulile, Olancho, ha muerto al ser alcanzado por las llamas en un incendio forestal y en su propiedad. Según la policía, el hombre respondía al nombre de Héctor Canelas, quien no se percató que las llamas lo rodearon al instante que apagaba el fuego, situación que le causó la muerte por asfixia y quemaduras en todo su cuerpo, reportó la autoridad. En el municipio de Mangulile hay mucha consternación porque el maestro era un líder comunitario de esa zona. Mediante su cuenta de X, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, reveló la controversial expresión de la presidenta Xiomara Castro a una interrogante planteada por él respecto a qué opinaba sobre la renuncia interpuesta por el designado presidencial Salvador Nasralla. La respuesta de la mandataria fue: sí, se había tardado. Él ha estado recibiendo sueldo sin trabajar. Cumplí con todo lo que solicitó y a cambio se ha dedicado a atacarme. Lo mejor sería que el Congreso Nacional aceptara de inmediata su renuncia, posteó el funcionario. Mira, por lo menos Nasralla no va a tener obstáculos en que el Congreso le acepte su renuncia y puede aspirar a su candidatura presidencial. Qué gusto saludarles. Paso a presentarles esta imagen que justamente capté en esta jornada, porque la cantidad de humo que se presentó sobre Tegucigalpa era exagerada, así como lo ven. Estos no son cielos nublados, sino humo, producto de los incendios forestales que están arrasando con nuestros bosques lastimosamente. Y la calidad del aire, ¿cómo estaba para horas de la tarde? Justamente a las 2 que estaba midiendo, pues el índice de calidad del aire llegó a 100 y esto quiere decir aire insalubre. Eso es lo que hemos estado respirando sobre la capital de la República y también en el resto del territorio nacional. Hay una buena noticia para esta jornada de jueves. Estos vientos que cambian al norte harán que las temperaturas refresquen y la anomalía que ha estado predominando en la parte noroccidental se repliega un poco hacia los departamentos colindantes con Nicaragua. Es decir, que hay un alivio en cuanto a las temperaturas que se esperan de 28, por ejemplo, en la costa norte, de 40 y pico que se vienen registrando en San Pedro Sula, en todo el Valle de Sula, 29, todavía en Santa Bárbara se quedan elevadas,
entre 25 y 33 en toda la zona occidental. Aquí en el centro siempre se mantienen pues ahí oscilando entre 29 y 34 para esta jornada, y en la región oriental temperaturas también en Olancho al menos se quedan en 38 y 32 en la esquina oriental. Y este es precisamente el responsable, este frente frío que está sobre la península de Yucatán, que estará induciendo en las próximas horas humedad a través del Valle de Sula, así como lo vemos en esta imagen que grafica en colores morados cómo avanzarán las tormentas, ingresando justamente por ese sector, el Valle de Sula, hacia regiones del occidente e incluso abarcando áreas del sur y del centro, como lo representa este mapa en zonas grises, que parte del noroccidente, repito, centro y áreas del sur con posibilidades de ingresos de humedad, de precipitaciones, y esta es la proyección. Así se estarán moviendo precisamente esas lluvias sobre nuestro territorio para esta próxima jornada, aliviando un poco estas temperaturas elevadas. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.